De que el hombre desobedeció, hermanos, las consecuencias fueron tremendas para el ser humano, hermanos, tremendas. Pero desde el principio nosotros vemos la misericordia de Dios, hermanos, en la primera pareja. No porque por el pecado, hermanos, ellos iban a morir, hermanos, iban a morir eternamente. 3 tipos de muerte obtuvieron allí, hermanos, cuando ellos pecaron: físicamente, hermanos, espiritualmente y eternamente, hermanos, cuando estemos en el juicio final, si no aceptamos a Dios. Pero es allí, hermanos, donde viene la misericordia de Dios. Dios los libra, hermanos, Dios los libra de la tercera muerte, hermanos, que es la muerte eterna, el juicio final, hermanos, cuando Dios envíe, hermanos, al lago de fuego a las almas. De allí, hermanos, Dios libra al ser humano. Y es por eso que allí nosotros vemos la misericordia y el amor de Dios, que Dios les dio otra nueva oportunidad al ser humano, hermanos. No porque ellos, hermanos, sufrieron las consecuencias, porque nosotros cuando leemos Génesis, hermanos, las consecuencias fueron tremendas para ellos. Pero ellos, hermanos, se les abrió una puerta. Dios, hermanos, no los desechó para siempre, sino que Dios les dio, hermanos, otra oportunidad para que no se perdieran eternamente. Es que hablar, hermanos, de la misericordia y del amor de Dios es algo especial. Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Si en esta mañana estamos aquí, hermanos, es por la infinita misericordia de nuestro Dios, hermanos. Si usted está con vida, usted, amigo, está con vida, es por la infinita misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es algo especial, el amor de Dios es algo especial, hermanos. Hablar de eso es algo maravilloso. Pero el ser humano, hermanos, muchas veces no contempla, hermanos, la misericordia de Dios. Porque el ser humano, hermanos, muchas veces, hermanos, se olvida de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Y el ser humano sigue su camino. El ser humano sigue, hermanos, haciendo las cosas malas, a pesar, hermanos, que tiene al frente la misericordia de Dios. La palabra de Dios, hermanos, se está siendo predicada en estos últimos tiempos, hermanos. Y se está siendo predicada, hermanos, en todo lugar, en toda colonia. Se está oyendo la palabra del Señor. Acá en el centro de Chalchuapa se está escuchando la palabra del Señor. Porque Dios, hermanos, es un Dios de misericordia y Dios quiere salvarlo. Pero ¿qué hace el ser humano hoy en día? Hoy en día ignora, hermanos, la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, el hombre, el ser humano, no le da importancia al mensaje de Dios, como que es algo cualquiera. No, esto es algo especial, esto es algo maravilloso, como dice la palabra del Señor, que esta palabra que nosotros oímos, un día también vamos a ser juzgados por esta misma palabra, cuando estemos, si no aceptamos a Dios en el juicio final. Allí Dios nos va a decir: en tal lugar escuchaste la palabra del Señor. Pero te dio risa escuchar la palabra del Señor. Y ahí el hombre va a querer arrepentirse, pero va a ser demasiado tarde. Hoy es cuando el hombre tiene que arrepentirse. Hoy es cuando tiene que el hombre aceptar la misericordia de Dios. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es cuando nosotros tenemos vida. Ya en una hora yo no le aseguro, porque algo nos puede pasar ahorita. Es cuando nosotros tenemos que aceptar la misericordia de Dios. Pero el hombre sigue pecando. Y nosotros vemos, hermanos, que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Y si el hombre sigue pecando, las consecuencias van a ser tremendas. Y Dios dice: yo le he hablado una vez, yo le he hablado 2 veces, 3 veces, y el ser humano no quiere. Entonces va a sufrir consecuencias tremendas el ser humano. Y así pasó, hermanos, en la época de Noé. El pensamiento de ellos, hermanos, era solamente el mal. Solamente el mal. Noé les predicaba
y hacían oídos sordos. Ellos seguían pecando. Entonces Dios dice, les gusta el pecado, que se mueran en el pecado. Y usted sabe, hermanos, que Dios envió un diluvio, hermanos, y todos perecieron. No, porque la misericordia de Dios es grande, hermanos. Para la época de Noé, la misericordia de Dios era grande, hermanos. Dios les estaba llamando, pero como ellos no quisieron entender, hermanos, dice la palabra del Señor que perecieron todos. En la época de Noé solamente 8 personas se salvaron, hermanos. Y nosotros así venimos observando, hermanos, la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos. Y nosotros vemos, hermanos, en estos versículos que hemos leído, hermanos, en el libro de Jonás, había una ciudad, hermanos, una ciudad que se parecía, hermanos, a la época de Noé. Y se parece, hermanos, a esta época que nosotros estamos viviendo, hermanos. Aquí hay un versículo clave, hermanos, que esto, hermanos, ya aconteció, hermanos, acá en este mundo. No solamente en esta ciudad de Chalchuapa, no solamente en este país, El Salvador, sino que en todo el mundo, hermanos, la maldad del hombre es demasiado grande, hermanos, que ya subió al cielo. Entonces, hermanos, Dios va a tomar asuntos, hermanos, con esta humanidad. Ahorita nos está hablando, hermanos, a través de pestes, a través de circunstancias que nosotros vemos a nuestro alrededor. Pero en verdad, hermanos, Dios ya, hermanos, se cansó del pecado del ser humano. Pero como estamos hablando de la misericordia y del amor de Dios, Él da una oportunidad, hermanos. Mire, a la ciudad de Nínive le dio una oportunidad. Ellos, hermanos, solamente pecaban. Ellos no se acordaban de Dios, hermanos. Ellos solamente pecaban y pecaban, hermanos. Y nosotros vemos, hermanos, que Dios envía a alguien. No iba a enviar, hermanos, a cualquiera. No, hermanos, Dios envió a un profeta, hermanos. Porque un profeta lleva la palabra del Señor, hermanos, como está escrita aquí, hermanos. No le quita ni le pone, hermanos. Tal como está la palabra del Señor, ese profeta va a predicar la palabra del Señor. Por eso a Nínive no iba a ir cualquier persona, hermanos. No, hermanos, cualquier persona. Iba a ir un profeta de Dios. Y este profeta era Jonás, hermanos. Él iba a ir con la palabra de Dios, hermanos, a predicar a la ciudad de Nínive, hermanos. Y es por eso que el primer versículo dice, mire, vino palabra de Jehová. No dice, hermano, vino palabra de hombre, vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Es por eso que nosotros, hermanos, predicamos la palabra de Dios con toda autoridad, porque no predicamos palabra de hombre, sino que predicamos palabra de Dios, hermanos. Y cuando se predica palabra de Dios, hermanos, hay algo especial, algo maravilloso, porque Dios respalda su palabra. Porque si Él nos envía a predicar su palabra, Él respalda su palabra, hermano. Él respalda su palabra. Y nadie podrá, hermanos, nadie puede detener la palabra de Dios, nadie, ni el mismo diablo. Él se puede oponer, pero él no puede detener lo que Dios quiere hacer con esta humanidad. Porque el diablo se opone, el diablo pone cualquier obstáculo, pero la palabra de Dios se va a seguir siempre siendo predicada. Porque nosotros venimos en el nombre de Dios. No venimos por nuestro nombre, no venimos de parte de una iglesia, venimos de parte de Dios a predicar la palabra de Dios. Porque las almas se están perdiendo, las almas necesitan de la palabra de Dios, porque es el único medio, la palabra de Dios es el único medio, hermanos, donde el hombre puede encontrar la salvación. Vino palabra de Dios, dice aquí, hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Y cuál era el mensaje, hermanos, que él iba a llevar? No era un mensaje, hermanos, era un mensaje tremendo lo que Jonás iba a llevar. Pero nosotros, hermanos, hay que predicar como está escrito aquí en la palabra del Señor. Al principio le hablé de la misericordia y del amor de Dios, pero si el hombre quiere seguir pecando, él va a sufrir las consecuencias.
Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Si usted quiere seguir pecando, las consecuencias van a ser tremendas. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si usted no quiere aceptar a Dios, lo que va a cosechar, hermanos, es el infierno, hermanos. Y va a ser tremendo. Dice aquí, mire, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, mire, hermanos, en el versículo 2, levántate, dice. Profeta tenía, hermanos, que apresurarse. Así también nosotros, los hijos de Dios, tenemos que apresurarnos a predicar la palabra del Señor. No solamente en este lugar, donde quiera, hermanos, que nosotros veamos un amigo, hay que predicarle la palabra del Señor, hermanos. Porque los tiempos ya son finales, hermanos. Los tiempos ya son finales. Levántate y ve a Nínive, dice. Mire, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Mire, aquí viene, hermanos, lo tremendo. Porque dice, mire, porque ha subido su maldad delante de mí. Había subido la maldad de aquella ciudad, hermanos. Había llegado, hermanos, al cielo la maldad de Nínive. Y Dios dijo, no, voy a destruir la ciudad. Pero antes de destruirla, yo les voy a hablar acerca de la misericordia y de mi amor. Les voy a dar una oportunidad. Voy a enviar a mi profeta a que él predique allí en esa ciudad. Les voy a dar esta oportunidad para que ellos no les quede excusa que se les predicó la palabra del Señor, porque la maldad había subido, hermanos, al cielo. Es tremendo el pecado, hermanos. Es tremendo el pecado. El hombre, hermanos, solamente peca. El hombre, hermanos, solamente dice, yo voy a pecar. Pero, hermanos, en el cielo hay un Dios, hermanos, que está viendo todo lo que el ser humano hace, hermanos. Y qué tremendo, hermanos, que entre el hombre más peca, hermanos, la maldad es más tremenda. Y llega un momento, hermanos, que la maldad sube a la presencia de Dios, hermanos. Y es allí, hermanos, donde Dios dice, voy a hacer algo con el ser humano. Le voy a enviar la palabra al Señor. Le voy a enviar la última palabra al Señor. Yo sé que aquí hay personas que es el último mensaje que están escuchando. Es la última oportunidad que Dios les está dando, porque su maldad ya llegó al cielo y es la última oportunidad. Y si usted no la acepta, las consecuencias van a ser tremendas para usted. Van a ser tremendas para usted. Porque Jonás fue a Nínive, hermanos, porque la maldad de esa ciudad había subido al cielo, hermanos. Allá había bastante maldad, hermanos, en la ciudad de Nínive. Allí no tenían corazón para hacer lo malo, hermanos. Brujería había, hermanos, 100%. Idolatría había al 100%, hermanos. Ahí no tenían amor al prójimo, hermanos, así como estamos viendo en estos últimos tiempos, hermanos, que el amor de muchos se ha enfriado, hermanos. Hoy el hombre puede matar a otro, hermano, sin compasión, porque no hay amor, hermanos. Pero allá en el cielo hay un Dios que está viendo todo eso, hermanos. Y muchas veces nosotros creemos que todo está bien. No, hermanos, Dios va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hacemos, hermanos. Y es por eso, hermanos, que se está predicando la palabra del Señor. Y nosotros vemos, hermanos, que Jonás obedeció lo que es la palabra del Señor en la segunda oportunidad, porque no estamos hablando de Jonás. En la segunda oportunidad Dios va a Nínive. Jonás va a Nínive, hermanos. Dios lo envía a Nínive. En el capítulo 3, él va a esa ciudad. Y el mensaje de Jonás, hermanos, es un mensaje, hermanos, no complicado. Sí tenemos que ser nosotros, hermanos. Si nosotros decimos, no puedo mucho predicar, hermanos, hay que ser las de Jonás, hermanos. He aquí a 40 días Nínive será destruida. Cortito el mensaje de Jonás, hermanos. Pero como vimos, hermanos, que Dios lo envió, esas pocas palabras, hermanos, venían con el poder de Dios. Y esas palabras, hermanos, entraban al corazón del ser humano, hermanos. No se necesita un mensaje con elocuencia, hermanos. Se necesita, hermanos, un mensaje que venga con el poder de Dios, hermanos. Puede ser un mensaje corto, pero si es con el poder de Dios, hermanos, ese mensaje va a quebrantar al oyente, hermanos. Allí no solamente quebrantó a uno,
Ahí no solamente quebrantó a dos, sino que toda la ciudad fue quebrantada, hermanos, por el mensaje de Jonás. Porque los de la ciudad decían: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que está predicando? Los de la ciudad no decían: ah, que el pícaro es. No, los de la ciudad de Nínive decían: es un profeta. Y ese profeta, todo lo que dice se cumple, porque la palabra que trae es de parte de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros vemos, hermanos, que la ciudad de Nínive dice que se arrepintió. La ciudad de Nínive aprovechó la misericordia y el amor de Dios, hermanos, porque ellos sabían que Dios no estaba jugando. Es que Dios no juega, hermanos. Lo que Él dice, hermanos, Él lo va a cumplir. Y Jonás llegó con ese mensaje, hermanos. Ese mensaje, hermanos, que iba a la raíz, hermanos. Ese mensaje radical, hermanos, así como Juan el Bautista, hermanos, venía con un mensaje que llegaba a la raíz, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, hermanos. Un mensaje, hermanos, que vaya a la raíz, hermanos, donde está el mal del ser humano, hermanos. Porque Juan el Bautista así era el mensaje de él, y Jonás así iba también, hermanos, con un mensaje radical, hermanos, con un mensaje, hermanos, que confrontaba. Y muchas veces, hermanos, a las personas no les gusta ese tipo de mensaje, pero ese es el mensaje, hermanos, que Dios nos ha enviado a nosotros para que prediquemos lo que es la palabra del Señor, hermanos, para que el hombre se enfrente a la realidad. Porque si usted está en pecado, nosotros vamos a decirle, hermanos, que ese pecado lo va a llevar a la muerte. Ese pecado lo va a llevar a la muerte. Pero también le traemos una esperanza. Le traemos una esperanza, porque si usted acepta a Dios, Dios le va a perdonar. Pero así era el mensaje de Jonás. He aquí, a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué pasó, hermanos? Esa ciudad se arrepintió. Eran bastantes habitantes de esa ciudad. Ellos cambiaron, hermanos. No, hermanos, un arrepentimiento de boca a labio, hermanos. Porque muchos hermanos se arrepienten solamente cuando se les anuncia el juicio de Dios, pero ya después están haciendo lo malo. No, el arrepentimiento de Nínive, hermanos, fue un arrepentimiento genuino, hermanos. Ellos cambiaron en su forma de pensar, en su forma de actuar, hermanos. Ellos cambiaron. Y qué lindo, hermanos, cuando Dios mira un arrepentimiento en el ser humano. Si el ser humano se humilla, hermanos, si el ser humano se humilla, Dios cambia, hermanos. Dios cambia. Si para una persona trae juicio y esa persona se arrepiente, Dios cambia. En vez de juicio, le trae bendición, hermanos. Porque esa persona ha aceptado el mensaje de Dios, hermanos. Y los de Nínive, hermanos, aceptaron el mensaje de Dios. Y mire, hermanos, Dios cambió. Va que ya no envió los juicios, envió bendición, hermanos. Esa ciudad fue una ciudad bendecida, hermanos. Una ciudad, hermanos, que le alababa a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Una ciudad, hermanos, que en verdad se sometía a Dios. Porque cuando Dios, hermanos, le da el arrepentimiento, hermanos, a las personas, y esas personas, hermanos, aceptan a Dios, esas personas les sirven, hermanos, a Dios de todo corazón. Y la ciudad de Nínive se arrepintió. Hermanos, ya para ir finalizando, ya para terminar, el pecado de esta humanidad ya llegó a la presencia de Dios, hermanos. Ya llegó a la presencia de Dios. Si yo de repente siento, hermanos, la iglesia todavía está aquí en la tierra, yo sé que nosotros somos guardados por Él, pero de repente siento, hermanos, como que los cielos se van a abrir, hermanos, porque el pecado del ser humano ya llegó al cielo y Dios ya va a enviar los juicios de Dios, hermanos, sobre esta humanidad. Y es por eso, hermanos, que esta palabra es lo último que la humanidad está oyendo. Es por eso, hermanos, que la abundancia de palabra, hermanos, abunda hoy en día. Porque ya, hermanos, Dios va a enviar sus juicios sobre esta humanidad.
No vamos a esperar nada bueno. Los días que nos quedan de vivir, entre más día, hermanos, más peor va todo esto. Las personas